Bienvenidos a este espacio educativo. Mi nombre es Kelly Natalie González. Junto con mi compañera Mabel Carolina Díaz vamos a estar hablando de una secuencia didáctica que se relacione con la pedagogía crítica y la educación intercultural. Este video se realiza en el curso de Pedagogías Críticas, Tendencias y Discusiones de la Maestría en Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa de la Universidad Santo Tomás. Nuestra propuesta es una secuencia didáctica de 4 sesiones que se llama Historias que nos conectan. Leemos el mundo desde nuestras voces. Con esta secuencia didáctica, lo que nosotros queremos es que los niños se conecten con sus raíces, que lean más acerca de su cultura. Muchas veces nos enfocamos desde la globalidad en cuentos tradicionales y populares, pero que no son de su cultura, de sus raíces. Por esta razón, queremos que ellos interioricen cuáles son esos contenidos, esas tradiciones que hacen parte de su historia. Sobre todo también queremos que ellos analicen, sí, todo lo que sucede dentro de esas historias, ¿no? Que sean capaces de analizar el comportamiento de los personajes, de esas costumbres o tradiciones que se muestren en estos textos, que ellos sean capaces de decir qué les parece o qué de esos textos ven en su vida diaria. La pedagogía crítica de Paulo Freire nos propone que los estudiantes deben generar un pensamiento crítico, una conciencia crítica, y por medio de esto los estudiantes puedan empoderarse y ser capaces de generar una autoconciencia y una autoactualización. De esta manera pueden generar una crítica frente a las estructuras sociales, culturales y políticas que los rodean. Adicional a esto, proponer estrategias para transformar sus condiciones inapropiadas en unas condiciones mejores. Paulo Freire también nos propone que la educación debe realizarse por medio del diálogo, donde sea la escuela el primer espacio que tiene el estudiante para enfrentarse a una revolución cultural, que sea allí donde el estudiante pueda generar un pensamiento autónomo que lo lleve a reflexionarse frente a las ideas dominantes y las estructuras de poder de la sociedad. Dicho esto, la educación debe ser una práctica política, donde lleve al estudiante a cuestionarse por sí mismo qué aprende, por qué aprende, para qué aprende y para quién aprende, y cómo este conocimiento lo puede aplicar para transformar su cotidianidad, para transformar y proponer cambios en su entorno de una forma crítica y activa. La educación intercultural es el fenómeno donde diferentes personas interactúan sin importar su lengua, su religión, su cultura, su nacionalidad. De esta manera pueden generar un intercambio de conocimiento, haciendo más rico su saber. Adicional a esto, el papel del docente es fundamental para conocer y manejar esta diversidad, porque les permite explorar la sensibilidad, la empatía y abordar desde diferentes puntos de vista los conceptos y conocimientos que tiene el otro. De esta manera, generar un aprendizaje significativo dentro de la comunidad. Esta secuencia educativa se va a realizar en la institución educativa La Libertad del departamento del Tolima, municipio Rovira. Esta institución educativa lleva aproximadamente 20 años en este contexto. Es un contexto rural cuya actividad económica es la agricultura, es una zona especialmente cafetera. Los niños a los cuales va dirigido son niños entre 8 y 10 años en primaria, sobre todo de grado tercero a grado quinto. Para realizar esta propuesta, hicimos un diagnóstico primero, haciéndonos estas preguntas. ¿Qué sabemos acerca de cómo están leyendo los niños? Primero que todo, la mayoría de las lecturas que los niños del sector rural tienen dependen de la biblioteca escolar. En este caso es una institución que no cuenta con biblioteca escolar, entonces dependen netamente de lo que el maestro o el canon literario que el docente lleve para sus clases. Lo que necesitábamos era, primero que todo, incentivar a los estudiantes a leer y a leer eh,
literatura de su contexto, cuentos, mitos, leyendas, pero de su vereda, de la zona donde ellos viven. También decirles que todos esos relatos orales hacen parte de lo que es la literatura folclórica y compone una parte esencial de lo que es su cultura. Lo que proponemos con esto es realizar una mirada crítica, además de que lean y conozcan, que sean capaces de mirar más allá de esa literatura. Entonces, ¿qué prácticas o qué aspectos me parecen importantes que se sigan fomentando a través de la tradición oral, de la literatura, em, y qué aspectos ahora, hoy en día, son negativos que se deben ir mejorando a través de la interculturalidad y del respeto al otro, de las diferentes poblaciones, de la inclusión? Historias que nos conectan, leemos el mundo desde nuestras voces. Está dirigido a estudiantes de primaria entre 8 a 10 años para los grados tercero y quinto. Desde el área de lenguaje, tiene una duración de 4 sesiones de aproximadamente 1 hora. Eso también depende, ¿no? De el ritmo de cada uno de los estudiantes, ¿no? 1 hora, pero pues se da también la aclaración de que puede llegar a ser más. Y los enfoques que queremos tener de manera transversal es la pedagogía crítica y educación intercultural. Nuestro propósito general es fomentar la lectura crítica y creativa en niñas y niños desde un enfoque intercultural, reconociendo sus saberes, orígenes y realidades como punto de partida para comprender y transformar su mundo. Los objetivos específicos: leer cuentos tradicionales de diversas culturas, relacionar la lectura con la experiencia personal, escribir y contar historias propias o de su comunidad y valorar la diversidad cultural y lingüística. Bueno, esta es nuestra primera sesión, se llama Leer desde mis raíces. Esta es una etapa de exploración donde vamos a hacer el primer acercamiento a la lectura. La primera actividad es una lectura compartida de un cuento tradicional o de la región del estudiante. Puede ser afrocolombiano, indígena o campesino. En este caso, nosotros los colocamos generales, pero para nuestro contexto sería entorno campesino. Dos, un conversatorio y haciendo unas preguntas generadoras. ¿Qué tiene este cuento de mi vida? ¿Qué aspectos similares? ¿Y quién me lo contó antes? ¿O he escuchado historias similares? ¿O con qué se relaciona? Y tres, el mapa de mi historia. Dibujan y escriben brevemente sobre una anécdota o tradición familiar. Es muy importante porque acá estamos trabajando no solamente la lectura, sino la producción textual. También llevándolos a hacerse preguntas siempre que respondan desde lo que ellos saben, desde la libertad, pero siempre con un enfoque crítico. Entonces, por lo menos en estas preguntas, ¿cómo se relaciona? ¿Qué relación intertextual encuentro con otros cuentos o con otros relatos que me han contado? Un ejemplo, mis abuelos, mis padres, mis maestros o mis compañeros. Vamos con nuestra segunda sesión que se llama Viajar con la lectura. Consta de 3 actividades. La primera, nuevamente, una lectura de un cuento de otra cultura. Ya acá lo que buscamos es que los niños realicen comparaciones con los cuentos, relatos, mitos o leyendas de su entorno con los de otras culturas, otros contextos. Vamos a realizar preguntas nuevamente sobre qué aprendimos, qué diferencias hay, qué valores se repiten o cambian. En esto de los valores es importante hacer especial énfasis en cuáles son esos valores que son como los más importantes o reconocidos, porque creo que son importantes, qué beneficios trae para mi vida. ¿Será que si yo soy una persona que me cuesta desarrollar actitudes relacionadas con este valor, me va a traer consecuencias? O por el contrario, siento que no es un valor que aporte mucho por X o Y razón. Entonces siento que en estos momentos de diálogo y de hacer preguntas es donde más vamos a desarrollar el espacio para que los niños opinen y se realice lo que queremos, que es que ellos tengan un pensamiento más crítico. Y finalmente vamos a terminar con un collage
de cómo es mi entorno y cómo son otros entornos según las lecturas que hemos realizado. En la sesión 3, titulada Yo también soy autor, los estudiantes tendrán la oportunidad de escribir un cuento breve, teniendo en cuenta elementos de su identidad, como lo puede ser su comida favorita, su paisaje, los personajes más representativos de su comunidad y animales de su entorno. Adicional a esto, realizarán una ilustración libre de su trabajo y finalmente lo compartirán con sus pares. Sus compañeros tendrán la oportunidad de leer y apreciar cada uno de los trabajos. Y finalmente realizarán una retroalimentación indicándole al autor qué sintieron al momento de leer y apreciar el trabajo, teniendo en cuenta el respeto y el lenguaje adecuado. En la sesión número 4, titulada Nuestras voces cuentan, los estudiantes tendrán la oportunidad de grabar sus cuentos y realizarlos en forma de audio cuentos, o también podrán presentarlas en forma de cuentería al frente del grupo. Tendremos la feria de historias donde cada uno de ellos podrá exponer sus dibujos y cuentos realizados y de igual manera poder observar el trabajo de los demás compañeros. Finalmente se hará la rueda donde se hará el cierre de la actividad, donde se generarán preguntas como qué aprendimos de nosotros, qué aprendimos de los demás, qué me gusta de mi cultura, qué me gusta de la cultura del otro, qué aspecto o actitudes de ciertos personajes de las historias podrían mejorar o nos impactar. La evaluación se realizará desde la pedagogía crítica, de una forma participativa y formativa, teniendo en cuenta la participación, la escucha activa, la participación activa, la conexión entre el texto, la experiencia y el respeto por las otras culturas y los otros compañeros. De igual manera, también se va a abordar la autoevaluación y la coevaluación, cómo me sentí leyendo, qué aprendí del otro, qué descubrí de mí y qué descubrí del otro. En el proyecto, teniendo en cuenta la pedagogía crítica, la lectura se enfocará como herramienta de transformación para el estudiante. El estudiante, a su vez, será el protagonista de su aprendizaje y ese aprendizaje busca ser significativo dentro y fuera del aula. Y los textos que allí se aborden llevarán al estudiante a pensar sobre su realidad y de esta manera cuestionarla. Adicional a esto, en la educación intercultural veremos cómo se reconoce la diversidad cultural dentro y fuera del aula, cómo se valorizan las lenguas nativas y los saberes que no son hegemónicos, y finalmente cómo se entabla un diálogo respetuoso entre las culturas. Muchas gracias por ver nuestro video. Muchas gracias.